Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy me acompaña la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano. Senadora, bienvenida. Un gusto. Bueno, tenemos un menú largo de temas para hablar. Antes de empezar, aprovecho para decirle a la gente que no se les olvide que si les gusta este proyecto, entren a baki.com/charlasconcharlie y nos apoyen. Estuvimos hablando también esta semana en la sesión de escritorio sobre la coyuntura y pues sobre la noticia de la semana. No sé si los próximos 3 años, ojalá no. Yo quería empezar por ahí, senadora, porque el 20 de julio usted perdió la presidencia del Senado por un pelo. Usted decía iba a ser muy corto, iban a ser unos votos de más, unos votos menos, al final fue 54-50. Y yo me pregunto si, como decía alguien por ahí, perder es ganar un poco. Y es que en este momento, en esta coyuntura tan difícil para el país, que de todas maneras se va a volcar sobre el trabajo del Congreso, de pronto es mejor no estar al frente del Senado. Yo pasé la página esa misma noche, Carlos. Yo me postulé porque dije, es mi tercer periodo en el Congreso, tal vez el último, entonces quiero cerrar con broche de oro. Me sentí con la experiencia, con la madurez, por supuesto con las ganas, pero eso sí, yo si algo acato son los resultados y perdí, entonces le deseo y acompaño al senador Name. Me dijo, ayúdeme aquí a hacer el plan de trabajo, integrando varios temas, género, que en el plan de desarrollo logramos declarar la emergencia por violencia contra las mujeres. Entonces, pues nada, las cosas pasan por algo. Pero en ese caso, ¿qué podría ser distinto si uno está al frente del Senado? Supongo que usted ha hablado de este tema con el senador Name, en una coyuntura como esta, una serie de denuncias donde no hay ningún tipo de sentencia judicial en este momento que indican que la campaña del presidente podría haber recibido dineros ilegales por la vía de lo que estaba haciendo su hijo en la política de la costa Caribe. ¿Qué puede distinto hacer ahí un presidente, presidenta del Senado? ¿No? Institucionalmente, recordar que este país tiene una realidad de economía, de injusticia social y a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo. A los demás entes, a los que tienen competencia en materia de justicia, tienen que hacer el suyo, pero el Congreso no puede ahorita aprovecharse ni volver al ring, ni paralizar ni obstruir el gobierno. Creo que hay unas reformas muy importantes. Le digo una, la plenaria del Senado está por llegar la reforma pensional, segundo debate. Si me pregunta, es mi reforma favorita. Ya Para vamos a mí hablar es de la eso. más importante, de modo que zapatero a tus zapatos, los que les toca hacer su trabajo en la fiscalía los unos, a otros en la comisión de acusaciones, pero el Congreso no puede parar su trabajo. Pero bueno, yo sé que usted pasa la página, pues me consta de muchas veces que he visto resultados de derrotas, de victorias, pero también leyendo prensa, usted había contado que su esposa, la alcaldesa Claudia López, le había dicho antes de que se postulara a la presidencia del Senado, no te metas a eso, te van a volver el centro de todos los ataques. Ella no le dijo de pronto en estos días o esta mañana como, te dije que no, ¿viste? Pues ella y otras personas me dijeron, ¿para qué se meten en eso? No, no veo como la utilidad. Y yo dije, yo quiero, es mi carrera, ¿no? Claro. Legislativa. Y la verdad, creo que con mi mirada entendió, así como en los asuntos de pareja, pues que mejor quietica, Sí. es una decisión mía. Y por supuesto, ya después en la evaluación, como pros y contras y listo. Aprendizaje, saldo pedagógico. Y hoy el teléfono sí me han llegado muchos mensajes como, uy, menos mal no está usted. Vi el comunicado que sacó el senador Nami y ese es una línea institucional. El país tiene aquí un hervidero de problemas de seguridad, de economía, luego a trabajar. No, no podemos ahorita convertirnos en un solo ring. Bueno, para redondar este tema y seguir conectando con agenda legislativa, relación con el gobierno, usted puso un tuit el jueves donde decía, dolorosa etapa para el país, el gobierno del presidente comienza ante comisión de acusaciones, la gobernabilidad se afecta severamente para la necesaria y ambiciosa agenda de transformación que reclama nuestro país. No es drama familiar, es asunto de Estado y acceso al poder. Bueno, varias cosas en ese tuit, pero quería empezar por el tema de la comisión de acusaciones, porque esto se empieza a comparar con otros momentos de la historia política colombiana, con el gobierno de Ernesto Samper Pizano en particular, pero pues no es un secreto que Petro no viene de el estamento político tradicional y que las fuerzas políticas en el Congreso son muy distintas a lo que eran en ese momento. El tema de la comisión de acusación, ¿usted cree que se va a ir el reflector del trabajo del Congreso para allá, que el mismo balance y la discusión de los proyectos se va a empezar a pensar en términos de lo que está pasando ahí? Va a ser protagonista porque es la competencia legal
y constitucional. Entonces los reflectores van a estar allá. Son muchas aristas, porque en la Fiscalía los ciudadanos sin fuero, como el hijo, en el Consejo Electoral, que ya están en curso desde hace unos tiempos las denuncias, y ahora en la Comisión de Acusaciones, que tiene 1000 procesos, porque fulano ofició, lo remitió, y porque cuánto político fue y puso una denuncia. Sí, ya en Twitter he visto un montón. Acabo de salir de poner... Candidato al Consejo, Sí, Centro sí, sí, Democrático, allá el letrerito. Entonces es inevitable que mucha atención se le vaya a llevar esa comisión. Es inevitable recordar el proceso 8000. Usted y yo, que somos como de la misma edad, sí, tal vez yo más vieja incluso, por ahí estamos cerquita. ese proceso pues marcó y giró en torno a ese auditorio. Hoy la comisión es pluripartidista en esa época, y yo le preguntaba a los ministros que estuvieron antes, como Campo, como Cecilia, yo les dije que es distinto hoy a la época en que fueron ministros. Decían, pues que antes usted hablaba con liberales y conservadores, ahora es un jurgo de gente que usted no sabe cada letrero que es. Entonces, ese pluralismo, que puede ser pluralismo de fondo o exceso de letreros a cuenta del Consejo Electoral, pues va a incidir y va a estar aquí, pero no podemos perder el foco. Además, hay otro agravante: el semestre electoral. Este semestre complejiza porque hay mucho en juego en cada municipio del país, hay un pulso político. Usted ve a grandes varones o varonesas, gente que ha tenido mucho poder territorial, volver a sus lugares, desde Dilian hasta Char, hasta Luis Pérez. Entonces, eso está atravesado, es un cóctel indeseable, y yo repito, solo importa los temas del país, pero la condición humana, la condición política enturbia. En la segunda parte del tweet, usted también habla de que esto afecta severamente la agenda de transformación, pero ahí entonces mi punto adicional sería, esto ya venía bastante frenado entre el Congreso y el gobierno. Sí. Parece también que esto va a implicar otro remesón de el gabinete para cuando la gente vea esto. De pronto ya ha habido unos cambios nuevos con ocasión del primer aniversario del presidente. La derrota finalmente de la presidencia del Senado también termina cobrándole al ministro del Interior, Velasco. Definitivamente esto igual ya venía enredado y no iba a mejorar mucho, independientemente si ponemos aparte el proceso de Nicolás Petro. Sí, digamos, ahí había una evaluación del primer año, unos ajustes, ya se había anunciado remesón ministerial, estamos viendo como qué cambios son los que habrá. La elección de la mesa directiva de comisión primera fue más dura, fue mucho más dura. La misma comisión de acusaciones. Entonces, digamos, el pulso político ya estaba. Yo me le senté esta semana a un colega de Cambio Radical. Le dije, bueno, venga, me cuenta de verdad ustedes qué es lo que quieren. Listo, querían dar un golpe en las mesas directivas. Aquí vamos a hundir lo que venga. Es un mensaje. Yo le dije, pero se va a tirar algo importante como la reforma pensional, que es la que sigue. Esa viene Sí. para segundo debate. Es una irresponsabilidad bloquearla. Es súper válido, y el rol del Congreso es mejorarla y los ajustes, y esa es la tarea. Pero entonces sí hay un ánimo y hay un envalentonamiento. Entonces, digamos, a las fallas del primer año de gobierno también se le suma un establecimiento rancio a parar y a bloquear y a ceder poco ante el necesario cambio político y social, económico que se necesita. El estallido, el paro, ganó Petro, entonces muchos factores de poder dijeron, uy, sí, hay que ceder, sí, cedamos, tocó cambiar un poquito. Pero después del primer año están envalentonados y como ni 5, no vamos a ceder nada, no corremos. Entonces es una tensión donde solo va a perder 50 millones de personas. Pero entonces esto también tiene que ver con la posición en la que se pondría el Partido Verde frente a la relación con el gobierno. Usted le decía el viernes a la W que iban a reunirse y a mirar si seguían en la coalición de gobierno. Entiendo por el contexto de la entrevista que usted lo estaba planteando como parte de cosas El que oficio. se están hablando, pero pues evidentemente en Twitter quedó o en X quedó ya ¡tum! La noticia. ¿Qué tanto esto altera la evaluación del partido y qué tanto lo que ya venía los hacía pensar a ustedes, bueno, cuál es nuestra relación en este momento con el gobierno? Ahí hay una exageración que genera las redes y no sé qué, ¿no? Me preguntaron normalmente, y la reunión del partido es cotidiana, de las directivas, y de tiempo atrás otros colegas han dicho evaluar si gobierno, si independencia. El partido está muy metido en el gobierno, pues tenemos a uno de los copresidentes, es la mano derecha e izquierda del presidente. Metido en Palacio completamente, es Claro, Carlos Ramón es González. una responsabilidad altísima de Estado, además de otros funcionarios. Mauro Toro está en el ICETEX. Entonces no hay ningún cálculo ni ninguna gesta, vamos a no sé qué, sino es cómo vamos a lograr influir, impactar en las políticas públicas.
repetitivo. A mí la reforma pensional me importa más que todo, porque es un tema generacional, es insostenible, es justicia. Un país con 2,5 millones de pensionados no augura una vejez de miseria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer realidad que esto se pueda votar? Y la gobernabilidad, no podemos negarlo, está minada ya te dije que están alebrestados los unos, esto enrarece esto judicial, los opositores ya quieren una cosa, puedes comer presidente, y no, el verde ¿dónde va a estar? No puede estar en esto, pero tiene que estar con el foco en aquello por lo que la gente vota por nosotros. Pero el Verde tiene ahí alguna posibilidad a través de sus voceros o a través del mismo Carlos Ramón González, de los senadores y senadoras, de poder calibrar o influir de pronto en que cambie la manera como el presidente está aproximando la agenda legislativa, porque yo revisaba el discurso que él dio el 20. 20 de julio, que pues fue muy extenso, que al haber improvisado y al haber seguido sus propias ideas, uno puede saber en qué sobre todo está muy enfocado el presidente, ¿no? Y él hablaba pues de algo que ha dicho mucho y es no están permitiendo los cambios, pero desconoce un argumento que se ha planteado una y otra vez y es como, pues si usted se sienta a hablar con ciertos sectores y se sienta como a llegar a algunos acuerdos, no pueden ir al Congreso a presentar otra vez lo mismo. Entonces, ¿qué tanto estamos a puertas de una repetición de lo que se dio o de pronto que a través de esa coalición se pueda buscar que el presidente vaya con otro estilo? Es decir, ¿cree usted que hay un espacio para que se dé distinta esta discusión? No, yo creo que el estilo del presidente y su decisión y su equipo pues no cambia porque voces externas o más cercanas o más lejanas le digan. Es un estilo de gobierno y la palabra es concertación. Si usted quiere sacar adelante reformas ambiciosas, trascendentales, estructurales, pues toca concertarlas y eso implica usted pone, usted cede, usted pierde un poco y gana un poco, pero eso implica una voluntad de diálogo. El 20 de julio el presidente la expresó muy claramente. Mi alerta y mi preocupación es que veo envalentonadas a las fuerzas no solo de oposición, sino más tradicionales. Y para un diálogo usted necesita dos, y para concertar usted necesita todas las voces. Entonces yo temo que de pronto hayamos despilfarrado el primer año un poco por responsabilidad del gobierno la posibilidad de concertar y ahora yo empiezo a notar y quiero equivocarme que los otros Que va a ser aún quieren más bloquear difícil. y fregar y parar, que de pronto esa no era la situación hace 6 meses. Sí, para redondearlo de gobernabilidad y meter un poco el tema agenda legislativa, dentro de todo esto que está pasando con Nicolás Petro está la actuación de la Fiscalía, de la Procuraduría, de pues, los partidos de oposición, los medios, pero más allá de las acusaciones que está haciendo el mismo hijo del presidente sobre la campaña, ¿cómo ve usted dentro de esta idea también de la institucionalidad la ecuación? ¿Qué tan descuadernado es esto y qué es lo que más le preocupa o lo que más le llama la atención de cómo se venga dando esta discusión de acá en adelante y cómo ha venido? Pues que está afectada, los que no quieren ceder en intereses, pues aquí encontraron un distractor o un escenario real que claramente es grave porque es alguien pues muy cercano, ¿no? Es familia y es un tema de la esencia. Aprovecho para decir, no dudo un centímetro de la verticalidad del presidente, de su integridad. Él ha dado la lucha toda la vida contra las mafias y contra los dineros y él no es un hombre, digamos, de afición al dinero, o sea, es un hombre íntegro. Aquí el tema ya es otro y lo que importa es cómo se mueve el poder. Y yo temo que ahorita haya un oportunismo. ¿Qué me decía este colega? Estamos sentados viendo los errores para poner presidente en el 26. Entonces se pierde el foco en, caramba, el desempleo, el problema de solucionarle a lo que la gente necesita, sino la frescura de tensionemos la pita para volver al poder. Yo estaba leyendo también el libro de Alejandro Gaviria de El estallido No lo he leído. frustrado. Y él está interesante, pues reitera cosas que ha hablado en muchas entrevistas y en muchos lugares, pero para mí la conclusión más importante es esta idea que él describe, que además la vio en consejos de ministros, en reuniones, en eventos, de un presidente muy ensimismado en su propia prosa, en sus propias ideas, en sus propios discursos, en las posibilidades de un cambio que él plantea, pero que no se está implementando, que no parece que se ejecutara. Y no sé, me pregunto si el hecho de que haya un verde ahí hablándole o que haya una dinámica distinta abre un escenario distinto para que el presidente salga de ahí. Es como una manera de volver al punto que ya le planteaba. Yo creo que una claridad, el vínculo y la confianza absoluta con Carlos Ramón es personal, es histórica y es anterior incluso a la existencia misma del verde o a la coyuntura de los que existamos hoy como bancada.
El presidente, en contraste con el arranque del gobierno, se ha rodeado de gente suya, de confianza de la vida entera y de afinidad. Es un gabinete que se parece, digamos, al de la alcaldía, cuando fue alcalde. Es gente absolutamente de su círculo y de afinidad casi absoluta en las ideas. Entonces el reto ahorita está en los cómo, que es el mismo reto de hace un año. Los cómo, no dudamos de la lucha por la justicia social, pero los cómo la aterrizamos y cómo cuando eso se traduce en lo legislativo. Yo destaco, por ejemplo, la reforma tributaria, durísima, claro que pisó callos y claro que es estructural y ahora vemos a la Corte que está por decidir si lo decidido sobre regalías y subsuelo es constitucional o no. Yo apoyé en eso, por ejemplo, al presidente y al gobierno, un plan de desarrollo que es un tutti frutti, tiene de todo, 400 artículos, pero tiene muchas herramientas innovadoras y tiene un énfasis por lo popular. Entonces aquí sí hay una realidad, llegó un gobierno distinto, no solo de izquierda, sino con énfasis en los más pobres. El reto de la efectividad es en los cómo de la ejecución y en cómo se aterrice y en poder lograr los resultados deseados. Y claro que hay ambición, vamos a hacer 50 universidades públicas. Okay, el cronograma y el cronómetro avanza, entonces esos son los retos donde además en este ambiente político de elecciones y el envalentonamiento de las fuerzas históricas pues empieza a jugar en contra y se favorece de este contexto de justicia. Pero entonces, hablando de los cómo, empezó el 20 de julio la nueva legislatura. El ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, dijo que iban a poner sobre la mesa unos proyectos y uno siente que no han arrancado. Por ejemplo, se ha hablado de volver a poner sobre la mesa el proyecto de reforma laboral. El viceministro está hablando con algunas personas y con sectores. No sé en qué momento arranca de nuevo la discusión de la reforma a la salud que se alcanzó a salvar la legislatura pasada, uno de los debates, y la pensional de la que usted está hablando. ¿Cuál de estas reformas tiene más a mente y cuál realmente empezaría en el cómo, como a tramitar el camino? Para primer debate viene la de educación que están planteando, están preparando el código minero que toca también esa política y esa apuesta energética del presidente. Pero la más próxima es pensión y salud. ¿Por qué? Porque están ya para votar, están preparándose en el caso de la pensional, que es la que está en Senado, la otra está en Cámara, por eso a mí me toca en cuarto debate y va para el segundo, están elaborando la ponencia. Y elaborando no quiere decir es una cosa de escritorio, sino cálculos actuariales, cruce de argumentos, encuentro entre distintos en la pensional. Sí. Y yo sí se lo digo a Charlie y a Carlos, de verdad que esa no se puede hundir, la tenemos que lograr. ¿Le gusta esa reforma en general? ¿Hay algo que no le gusta? Estuvimos acá también hablando de este tema con Carolina Soto. Vi el programa. Sí, y ella pues hablaba un poco del tema de los sistemas de los pilares, pero la preocupación como de algo que es muy de la agenda del presidente y es el manejo de recursos privados por parte de recursos públicos por parte de actores privados. La reforma en términos generales, y creo que habrá que hacer otra conversación más en detalle, ¿hay algo que no le guste o que en general la idea le parezca buena? En general me parece muy bien enfocada, bien fundamentada, la estructura de pilares la apoyo. Los detalles, faltan los detalles, por supuesto, el gran pulso político allá va a ser por el tope de los 3 salarios, que es lo que propone el gobierno y donde por supuesto los fondos saltan y quieren que sea ojalá de un mínimo. Entonces, ese tipo de evidencias son las que necesitamos para tomar partido. ¿Sí? No tengo sesgo ahí, estoy dispuesta a escuchar argumentos, pero de entrada me parece la reforma por la que ha debido comenzar el gobierno. Creo que la obsesión por la de la salud, que sí se necesita, porque una cosa es Chapinero, otra es lo rural, pero creo que se tensionó y se despilfarró ahí una oportunidad y un capital político. Creo que el balconazo hizo mucho daño, porque yo siento que hasta ahí el Congreso estaba con ánimo de ayudar y la prueba es la tributaria. Si llega al Congreso un proyecto consensuado, por ejemplo, con Ocampo y los ministros, pues hubiese sido un tira y afloje normal del Congreso. Pero al optar por la mirada más radical y con más vacíos, pues mira lo que terminó. Fue un despilfarro innecesario. Bueno, y En cambio, la pensional, usted le está hablando a 3 millones de personas mayores que no tienen, es que reciben 80.000 pesos al mes. Con además eso viven. es interesante que con la mayor gente que uno habla de distintos sectores vuelven y dicen la pensional. Por ahí tendríamos que estar trabajando más. Transformadora. Bueno, y la de salud, en el estado en que está la reforma a la salud, ¿a usted le Me, gusta? me falta información porque ¿No ha no hay llegado? ponencia para segundo debate, eso va para plenaria de la Cámara. Mm. Por ejemplo, le jalamos las orejas a compañeros del Verde amigos,
¿sí? Coequiperos nuestros, como presentaron una proposición de archívese la reforma de la salud. No, el rol nuestro en política es transformar las cosas, con evidencia, con argumentos, con propuesta, con datos. Esto está mal, esto es indebido, no va a dar los resultados. Aquí está la propuesta 1, 2 y 3, pero no como archívese. Entonces, le cuento esa infidencia. Entonces, nuestro rol pues tiene que ser mejorar las reformas, pero hacerlas, pero, o sea, nosotros no estamos para el statu quo. Todo está bien, no se necesita una reforma a la salud o pensional. No, claro que se necesita. Ahora, eso no quiere decir callarse o avalar propuestas equivocadas. Una de las cosas que me llama la atención de las elecciones regionales tremendamente son los multiavales, ¿no? Que acá también el Partido Verde, por ejemplo, coavaló a Nicolás Petro cuando se lanzó Al a la diputado. gobernación, Así a la a la gobernación. gobernación y terminó de diputado. Siempre estamos en eso, ¿no? Como cada 4 años todos tienen el sello de todos los partidos. Ahí sí el antidivismo y el uribismo se junta el rojo, el azul, el verde, el amarillo. Que estamos perdiendo de vista como en la opinión pública más nacional de esa dinámica local de las elecciones. Esto se hace así. Pues ahora hay 36 partidos. Hace 4 años u 8 los coavales y las coaliciones eran entre dos, Partido Verde y fulano. Ahora es en el comité de avales la pregunta, ¿y quién es fulano? ¿Cuál partido es ese? Esperanza, Paz y Libertad, ¿qué es Nueva Fuerza Democrática? ¿Qué es Creemos? ¿Qué es Demócrata? ¿Qué es Ecologista? O sea, hay 36 partidos y eso es gravísimo, porque son partidos de nombre, pero una democracia, una vía de terminar de debilitar la democracia y de facilitar fenómenos a lo Trump y demás, es la apariencia de democracia y son partidos unipersonales. Entonces, prioritario una reforma política, que tal vez hay que empezar por llamarla distinta. ¿Por qué se hundió la anterior? Pues porque era un rompecabezas para darse gabelas para beneficio en elecciones o para poder ser nombrados ministros y cosas así. Pero una urgencia esa, y por el bien de la democracia, en el mediano y largo plazo, tal vez subir los umbrales, tal vez la coalición a listas, perfecto, bienvenidas, porque es para proteger minorías y que puedan tener representación, Sí. pero quedan fusionadas, porque hay un principio universal de un niño con una boleta. Un niño, la boleta es el umbral, pero si ahora por un umbral entran 5 y 10 partidos, y hablo por mi propia lista, nosotros éramos una coalición, Centro Esperanza, del Verde, la ASI, Dignidad, y los 4, los 3, porque luego surgió En Marcha, mantuvimos la personería jurídica. El pacto eran 5 personerías jurídicas en las elecciones del 22, al año son 12 porque surgieron nuevos y demás. Entonces creo que por el bien de la democracia, bienvenidas las coaliciones, pero resultado fusión. Es decir, que como quedan todos juntos. Quedamos No juntos, queda nos cada uno. casamos, no, Sí, se que casa. no sea el matrimonio por conveniencia de pasar el umbral esta noche y al otro día si te vi no me acuerdo y no tenemos nada que ver, sino nos casamos, nos fusionamos y eso implica una cohesión ideológica, programática, de autoridad democrática interna, que eso no hay en los partidos colombianos, ningún partido tiene democracia interna, ninguno, y eso es gravísimo. Entonces, el lío de armar listas cerradas. A mí me encanta en teoría las listas cerradas porque cohesiona lo que representa un partido. ¿Y qué? Y el bolígrafo. ¿Quién Yo me decide? quemé en una elección en lista cerrada, era el tercer renglón. Y la primera reunión de candidatos, bueno, vamos a ser candidatos a la Cámara, 2010, Verde, Cámara Bogotá. Segunda reunión, bueno, les informamos que la lista va a ser cerrada. Le juro que se levantaron 15 personas del salón y yo ahí sentada dije, ok, esto me pasa mis probabilidades de ganar al 1%. ¿Me voy o me quedo? Y dije, pues me quedo. Estoy aquí, digamos, porque creo en esto. Esto fue previo a la ola verde, etcétera, año 2009. Pero pues con cuál democracia interna se arman unas listas. Entonces la reforma política es más que urgente por el bien de la democracia. Pero, por ejemplo, ¿cómo está funcionando hoy en día el tema de los avales? Que criticaba Gustavo Bolívar a su partido, pero en los verdes, que pues usted ha tratado de Bien. defender mucho el verde. En este momento, ¿cómo está funcionando eso internamente? Como, este señor, ¿quién es? Carlos Cortés. Ah, sí, ese tiene un canal, un chusito, listo, va. No, este no sabemos quién es, no va. Chusito. El comité de avales somos toda la bancada de congresistas y 12 miembros del Ejecutivo, que son personas que no están en un cargo, pero que tienen peso y significancia interna del partido. Y eso fue una discusión eterna, fueron reuniones de 14 horas. Yo no hice campaña para el 20 de julio por fuera. Obvio que yo sé cómo funcionaba y tocaba estar detrás de cada congresista, pero mi compromiso con el partido era, yo estaba ahí mis 14 horas diarias, porque en Antioquia, en Valle, en Neiva, uno no conoce la gente de todo el país, pero tiene que estar atento a lo que recibe.
de pros y contras, de alertas, de esta persona es buena, hay que ayudarla, no la dejen bloquear, este personaje vale la pena, en cambio este es un peligro. Entonces, es desgastante. Y al final usted no sabe a quién están dejando Y al entrar en final últimas, usted se suerte da la porque usted bendición. vota aquí que el señor Charlie Cortés ojalá sea bueno. Y el día que explote algo, responsabilidad política. Dificilísimo. Como el caso de Nicolás Petro, porque te dicen, pues es el hijo de Gustavo Petro, se está lanzando a la gobernación, pues bueno, sí, va Le con cuento una eso que... anécdota. 20 de julio del 2000, ¿qué sería eso? 19, me imagino. Yo era vicepresidenta del Senado por la oposición, segunda vicepresidenta del Senado. Inti era del segundo vicepresidente de la Cámara. Entonces, en la instalación estábamos sentados arriba, el presidente Duque daba su discurso y a mi lado estaba Eduardo Pulgar, primer vicepresidente del Senado. A mí me tocó con Macías presidente, Pulgar primero y yo segundo. Y me dice Macías, me dice Pulgar, ese muchacho Nicolás se está equivocando. ¿Para qué se lanza a la asamblea? Mejor que se lance a la gobernación y recoge el sentimiento anti-Char. Pero que lanzarse a la asamblea es muy difícil. Tiene que hacer mucho trabajo para lograr 15.000 votos. En cambio, él, anti-Char, Petro, a la gobernación. Yo no tenía buena relación con Pulgar y cuando se acabó la sesión de instalación, yo fui al pupitre del senador Petro. Y entonces le dije, senador, Pulgar me acaba de decir esto, yo no sé si es verdad que Nicolás se va a lanzar a la asamblea, ahí le cuento. Al otro día me escribió el pelado y me dijo, me suena lo de la gobernación, el verde, no sé qué. Yo hablé con Antonio Navarro, él es el presidente del partido, no yo. Entonces, pasan cosas de ese nivel de Navarro detalle. estuvo en la foto, porque yo estuve revisando material, ahí estaba Claro, cuando... fue coavalado. Sí. Y un coaval tal vez de 2 partidos o 3, no sé, pero ahora son de 15, de 18. Ayer me contó alguien que va a la gobernación con 12 partidos. Pero déjeme ahí meter lo de la influencia del hoy presidente con su hijo, que tanto él estaba metido en esa carrera política del hijo en ese momento. Yo no soy cercana Sí, ni al con presidente la ni al salvedad. hijo, pero por ejemplo cuando yo le dije eso, porque dije, esta información que me da este tipo, esta opinión, como que yo qué hago con ella, yo se la doy al que conozco, y él me dijo, y el presidente me dijo, diputado, esa no es una instancia de un liderazgo, como desde ahí no se cambia el país, más o menos. Un comentario, no tengo idea si le gustaba o no la carrera, pero también usted cómo ataja a alguien le doy el ejemplo que yo acabo de vivir. Claudia estaba en contra de que yo me postulara a la presidencia del Senado. ¿Qué pudo hacer? Nada. Pues porque ya entra a un terreno personal y familiar. Si yo tomo una decisión, pues la quiero hacer. Entonces supongo, no sé si al presidente le gustaba la idea o no que él tuviera carrera, pero tampoco puede influir. No sé, los que tienen hijos saben, ¿no? Como la psicología inversa. Dígale que no y más se va a meter la persona a hacerlo. Sí, a mí no me ha tocado porque lo que tengo solamente es perro. Entonces le digo a Ramel, no hagas eso, pero pues él le toca hacerme caso. Angélica, entremos como en lo que diría el compañero en el Robledo, la sección de autocrítica, No, el roleo. sobre, sobre el compañero Noel Robledo, sobre el Partido Verde. A mí me da la sensación, siguiendo la carrera política suya, la de Claudia, que en la medida en que ustedes se han vuelto pues personas mucho más importantes y con más poder político en Bogotá, en el país, en esa misma medida ha venido el desgaste de la figura de ustedes y suya dentro del partido. Recuerdo alguna vez que estuvimos en Zona Franca, yo creo que fue la última vez que nos vimos, que estaba Camilo Romero y había una cantidad de tensiones internas por lo que decía él o decían otras personas. Yo creo, sé que esto apunta en muchas direcciones sobre, es que ahora las decisiones las toman ellas dos, ellas son las dueñas del Partido Esa es Verde. la leyenda urbana más Sí, falsa y mito que hay. pero ¿cómo se siente usted en este momento cuando es así o como no? Es que la que manda ahora aquí es Angélica Lozano. No, primero es falso. Segundo, afuera hay mucho reconocimiento como del trabajo, del liderazgo. Adentro no. Adentro, al contrario, todo lo que pueda hacer para disminuir el liderazgo o el rol nuestro se ha hecho así. Entonces, no, eso sí es las mentiras tuiteras. Allá mi voto pesa uno, por ejemplo, en ese comité de avales, uno de 37. ¿Sí? Y así en todo, uno de 37, lo que digamos nosotros jamás. Y por ejemplo, de qué dependió al final, que fue una de las quedas para irnos metiendo en elecciones locales, que Bogotá no tuviera candidata propia al Partido Verde. El aprendizaje de las elecciones del 2015 y del 2022. Le cuento, en el 15 nuestro candidato fue uno de los mejores seres humanos que conozco y de los más conocedores de Bogotá, que es Carlos Vicente de Rú, a quien yo apoyé con el alma, amigo hoy y siempre. Carlos Vicente le ganó una encuesta a Sanguino por la nominación, por el aval a la alcaldía. Y luego,
Cuando empieza la campaña real, empieza la lista al consejo, pero a muerte a bajarlo. ¿Por qué? Porque él no lideraba ni competía con los de la época, que eran Rafael Pardo, Clara López y Peñalosa. Pacho Santos fue el cuarto. Nosotros apoyamos a Carlos Vicente hasta el día que él dijo, ok, me retiro. ¿Qué drama pasó? Se retiró tan tarde que salió en el tarjetón. No es justo que un hombre de esos quilates, un concejal de 3 periodos, conocedor de Bogotá, que investigó, desenmascaró el carrusel de la contratación, aparezca para la historia con 860 votos a la alcaldía. 860. O sea, eso es más o menos para un conjunto residencial. ¿Y qué pasó? Que se retiró tarde. ¿Por qué se bajó? Porque la misma lista lo hacía bajar. Los candidatos al consejo decían, yo necesito alguien que me jale. Y su realidad en la competitividad marcaba en las encuestas 1 o 2% frente a los que disputaban como empatados en el rango del 18 al 20. Entonces, aprendiendo de esa dolorosa experiencia, que los concejales que hoy más gritan y más entutelan fueron los que bajaron a Carlos Vicente a sombrerazos y a cuchillo. Entonces, aprendiendo de eso, más otro aprendizaje del 22. Nosotros tuvimos 4 precandidatos presidenciales, amigos muchos de ellos, Londoño, Sandra Ortiz, Iván Marulanda, Antonio Sanguino. 4 precandidatos presidenciales. Me acuerdo que Iván me dijo, pongamos una regla, el que se lance a la presidencia no se puede lanzar al Senado. A mí me sonó, a muchos no sonó, pero otros dijeron, no, pues dejar, yo me arrepiento de haber cambiado de postura y dije, pues sí, dejémoslos. Pues al final los 4 fueron candidatos al Senado y los 4 perdieron. Entonces, si usted es candidato presidencial y no se saca 30,000 votos, algo falla. Entonces, aprendiendo lo que pasó con Carlos Vicente en el 15 y con los presidenciables del 22, hicimos unas reglas por unanimidad los 37, no yo, en que se dijo el aval del verde a la alcaldía lo tendrá la persona que tenga 15% en las encuestas, medido con los de afuera que disputan, Bolívar, Galán, Oviedo, Lara, Robledo. Y nuestros candidatos sacaron el 2 y el 3%. Doloroso, se lo decía yo a Mafe Rojas, que es la mujer que admiro, que apoyo, mi compañera más antigua en política, la primera que conocí en el año 95. ¿De qué le sirve? Usted se gana el aval para que la traten como Carlos Vicente, como a Carlos Vicente en el 15. La sacaron a sombrerazos. Pero ¿y qué tanto influye ahí? Hay una cosa que me ha llamado siempre la atención de la política del verde y es como, primero, que a veces localmente en Bogotá es no saber hacer política como de partido, ¿no? Entonces el consejo dividido, haciendo la oposición a la alcaldesa Claudia López, pero que tanto la situación que hay ahora es una cuenta de cobro para la alcaldesa, decir, no tiene candidato o candidata, y que tanto es para los mismos concejales. Yo creo que es bastante bueno que Claudia no tenga un candidato, porque entonces ahí dirían, va a poner la administración al servicio de no sé quién, ¿no? La realidad, nosotros quisiéramos haber tenido a Luis Ernesto Gómez de candidato, pero la realidad que no podemos forzar, ahí sí en nuestras dinámicas internas, pues es que muchos no le copian. Y además teníamos la intención de trabajar con el pacto, nosotros cero sectarismo. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en un nombre. Pero en el pacto es Luis Ernesto genocida. Bueno, pues nos dicen a nosotros lo mismo, entonces listo, Luis Ernesto no. Y Luis Ernesto tiene un talento además para trabajar en equipo y construir puentes, pero a la brava y al cuchillo y la pistola no. Nosotros dijimos, allá hay candidatos que respetamos, apreciamos y podríamos apoyar. María José Pizarro, Guillermo Alfonso Jaramillo, con ellos dos podemos trabajar en equipo, nos ponemos de acuerdo con un programa, sabemos que no van a apoyar ni a continuar muchas cosas de las políticas actuales, pero sabemos que otras sí, y no es gente de odio, podemos trabajar en equipo. María José no renunció, Guillermo Alfonso entró al gobierno, a Luis Ernesto les pareció que no, ninguno de nuestros concejales pasó el número en la encuesta, entonces la realidad es que no tenemos un candidato propio. Y están lejísimos del pacto histórico. O sea, Gustavo Bolívar no va a ser un candidato para... Pero con franqueza y respeto también lo dijimos desde hace mucho tiempo. Estamos dispuestos a trabajar en equipo poniéndonos de acuerdo en un nombre. Ejemplo, María José, Guillermo Alfonso o Luis Ernesto. No, decidieron que no, Luis Ernesto no fue, entonces pues apoyaremos a alguno de los que está en la escena. Usted dijo que Bolívar era un gran libretista, que Oviedo la tenía descrestada y que le gustaba Galán, que había sido el rival que tuvo la hoy alcaldesa hace 4 años. Mm, a mí me suena que Oviedo es un candidato que además se dice como que está más cerca de la alcaldesa, que se pudo haber movido un poco más hacia la derecha del Yo espectro. creo que se ¿Alguna han vez? visto una vez. No, cuando él estaba en el DANE y la pandemia, creo que sí se reunieron varias veces, corrijo.
Entonces, no tiene por ahora candidato a la alcaldía o candidata a la alcaldía de Bogotá. Bueno, no hay mujeres en el tarjetón, al parecer. Pero pues es que nuestra posición política es bastante clara. Usted se puede ver el ramillete de opciones es reducido yo los escucho en las entrevistas y veo que valoran para darle continuidad a muchos temas. ¿Qué tal parar Bogotá todo lo que está haciendo en infraestructura o en políticas del cuidado de las mujeres o en tema educativo? Hay una revolución educativa en Bogotá. No he ido a ninguno decir eso es malo, quitémosle las becas a 35.000 personas que por primera vez llegan a la educación superior. Entonces, sí, yo a Oviedo lo he visto una vez, he hablado con él solo una vez, con Galán solo una vez en esta temporada, y yo creo que los dos, quedo tranquila con cualquiera de los dos, como ciudadana y como política también. ¿Se va a ir la alcaldesa Claudia López sin dejar resuelto ese entuerto que abrió el presidente con lo del metro? Pregúntele a ella, invítela a charlas con Charlie, No, ella no me pero contesta. Alcaldesa Claudia López, una entrevista antes de irse. no, son asuntos públicos. Un contrato que está firmado hace 4 años y está en ejecución. El presidente desde siempre ha planteado que debería ser de otra forma. Entonces lo que pactaron en las mesas técnicas es tener una propuesta técnica que si es viable la pasan a lo jurídico, al Consejo de Estado, para que dirima si es viable o no modificar un contrato. Bueno, le preguntaba un par de ciudades más porque yo sé que ya casi se tiene que ir siguiendo un poco en clave del Partido Verde y de cómo queda parado, ¿no? Medellín, mejor dicho, Federico Fico, Ortega adelante, tengo pues un está candidatazo, Daniel Duque que ganó, concejal de lujo, que quiero, que admiro. Él va a dar una pelea muy difícil allá. pero pues está resuelto, bueno, no El le ven mucha realismo opción. político. Cali también perdió su ficha verde porque estaba, bueno, Jorge Iván Ospina con muy malos resultados, se quemó Catalina Ortiz ahí en un truco de magia como que le Triste salió eso. mal, no hay tampoco candidato del verde en Cali. No. O sea, en resumen, el verde no tiene caballos fuertes en ninguna plaza. Bueno, En Boyacá yo creo que puede ganar 2 gobernaciones, Boyacá y Casanare. Disputa las alcaldías de Armenia, Armenia y Villavicencio con bastante probabilidad de ganar, pues esto aquí queda grabado, ya veremos, dice alta probabilidad. Y disputa otras, la gobernación de Atlántico, competimos con Eduardo Verano, en Putumayo, alcaldías intermedias. bueno, vamos a hacer esa Jamundí, contabilidad. queremos seguirlo. Ah, Jamundí tiene un candidato. Disputa Pereira, Bucaramanga, digamos, el partido tiene con qué. Bueno, ustedes decían una de las entrevistas que consulté que podía no volver a lanzarse al Senado, van a terminar un periodo como familia, usted y la alcaldesa, de mucha tensión política. ¿Le deja alguna reflexión, alguna conclusión esta fórmula de estar las dos metidas como con las manos en los cables de la energía de la política? Es difícil y es una casualidad de la vida. Digamos, yo cuando empecé a salir con Claudia, yo ya era concejala de Bogotá y ella era una estudiante en el exterior. Entonces, no, Ahí sí no pueden decir que era cuota de ninguna, sí. no, no, no. Y al contrario, mi carrera política es más larga que la de ella. Pero la realidad nos puso en que las dos estamos en este medio y por fortuna ha salido bien en cuanto a que no, entre las dos no hay ni competencia, cada quien en su rol, y celebro que termine orgullosa de muchas cosas que ha hecho, con muchos aprendizajes, claramente, tanto ella, su gabinete, nosotros los que apoyamos el gobierno. Es que gobernar es distinto a oponerse y tal vez los compañeros del pacto están haciendo este mismo curso que nosotros ya llevamos 3 años y medio y estamos terminando. Los partidos tradicionales pues llevan gobernando 200 años, usted compara, el Partido Verde tiene 16 años, somos un partido adolescente, pues el Partido Liberal Conservador tiene 170 años. Entonces, feliz de que termine, se va a estudiar y la reflexión pues que es muy duro y yo misma, por ejemplo, bajé el perfil mediático, no laboral. Yo trabajé intensamente estos 3 años en el Senado, pero yo tomé la decisión intencionalmente de bajar mi perfil en medios. ¿Por qué? Porque esto atrae una visibilidad y a mayor visibilidad, algo que tiene que ver con su pregunta anterior. La angélica, chévere, bacana, que todo el mundo como que aprecia, en la medida que vamos subiendo, no fue sino que Claudia ganara la alcaldía y a estas viejas desgraciadas. Es inherente al poder, a un cargo importante como ese. ¿Sí? Si ella hubiera seguido de senadora o lo que fuera, chéveres, viejas combativas. Entonces es inherente como al ascenso. Entonces yo creo que no olvidar que, yo digo, tengo un dicho un poco ordinario, la vida es como un asadero de pollos,
Entonces, como no olvidar nunca que este ratico aquí, esto Ay, mañana es asadero allí, de pollos, ese sí que no lo baja. sé. Yo tengo muchos ciclísticos que es como metáforas similares, pero también son de subir y de bajar, pero el asadero de pollos Y es ese. es más intenso. Déjeme hacerle una última pregunta sobre este tema de la alcaldesa que se la podría hacer a ella, pero pues usted me la responde o no me la responde. Yo siento que gobernar es volverse más facho, que gobernar es volverse un poquito más conservador o que gobernar por lo menos es volverse un poco más institucional. Una de las cosas que dice gente que apoyó el proyecto político de la alcaldesa, que la ha apoyado a usted, es que la alcaldesa Claudia López se movió o mostró sus colores más conservadores o que realmente se pasó a un espectro de la política mucho más de derecha a lo que podía representar cuando fue elegida. ¿Usted cree que eso es cierto, que le merece alguna inquietud? No, yo creo que es la misma, pero es que el ejercicio del gobierno, si quieren quemar una instalación pública, ¿qué debe hacer el alcalde? ¿Ir a echarle fuego o ver cómo usted lo para? El ejercicio del gobierno implica ser el bombero, no ser el pirómano. Y entonces eso puede generar emociones en que, ay, no, tan facho. No es facho, digamos, la Constitución trae unas competencias y unas facultades. Entonces yo creo que son valoraciones que ojalá se decanten. Bueno, senadora Angélica Lozano, gracias de verdad porque además vino sobre la hora en la coyuntura que ha habido. Y para despedirla, déjenos una recomendación de alguna cosa que le guste hacer, que haya leído, que haya visto, que sea ojalá ajena a la política, pero de pronto pues una recomendación de algo político. Pues mucha gente que está en la política, yo creo que es no olvidarse que es el ser humano, que somos seres humanos y que esto es un ratico. Hace 4 años una señora esposa de un compañero del Senado era candidata, hoy está muerta, murió de enfermedad. Entonces yo creo que ni subírsele el poder, que es un cuartico de hora bien chiquitico, que pasa facturas. Entonces yo creo que llevarse la vida con la ligereza que da caminar aquí con parques como el suyo, eh, que quedó bonito. Qué Y bonito, este parque es muy bonito. eso fue ¿Para qué Gustavo Uribe? Gustavo Uribe Botero, lo descubrí siendo alcaldesa porque aquí había unos chicharrones. Sí. Pero no, yo creo que la vida, tomársela con la prudencia de somos humanos, compasión y pasan cuarticos de hora, como no creérsela. Pues senadora, gracias por pasar por acá y bueno, ojalá podamos volver a repasar más adelante cómo avanza esto. Bueno, gente, ya saben, si quieren apoyar este proyecto, inscríbase a baki.com/charlasconcharlie, no tienen que dar los números de la tarjeta, pueden hacer un pago por PC, por Efecti, en efectivo. Yo no tengo maletas de dinero ni cajas fuertes, así que todo por allá. Seguimos en Conversaciones con Charlas con Charlie, nos vemos pronto. Chao.